es uno de los países más represivos con los periodistas en el mundo entero. No lo digo yo, lo dice Freedom House, que ubicó al régimen castrista en el puesto 91 en una lista de 100. El informe agrega que ha visto pocas mejoras en el clima de derechos humanos en la isla. Lo peligroso es que el régimen no solo pretende reprimir o presionar a los periodistas que viven dentro de Cuba, sino que pretende hacerlo también fuera. Los periodistas cubanos del exilio de alguna manera sentimos, yo diría que cada vez más, esa presión. El régimen siempre ha alardeado de tener brazos largos y esos tentáculos parece que se mueven cada día con más libertad aquí en Miami. De modo que hay algunos que creen que la situación es tan grave que ya no se trata de liberar Cuba, sino de defender esta plaza del lado de acá que están penetrando, ¿no? Están penetrando los periódicos, las estaciones de radio, los canales de televisión y por supuesto el panorama cultural, por lo que el debate que se produce en el terreno musical podría estar envenenado. Hay un articulista, a quien tendremos hoy aquí en el programa, que acaba de escribir que nos están vendiendo gozadera con servidumbre. Podría ser al revés también, servidumbre con gozadera. Vamos a discutirlo. Bienvenidos al Espejo. Bueno, ese periodista es Andrés Reinaldo, que es además director editorial de América TV, uno de los articulistas, sin duda, cubano más leído fuera y dentro, el que tenga acceso, me imagino que también. Bienvenido al programa, Andrés. Gracias. Me complace que nos acompañe Rolando Rodríguez Lobaina, te presento, que es un director de la productora independiente Palenque Visión. Todo el que se acerca, intenta acercarse al tema cubano, ya Palenque Visión se le ha hecho familiar porque intentan hacer periodismo dentro de Cuba, lo hacen a todo riesgo, pero además Rodríguez Lobaina, junto con su hermano, ha sido uno de los fundadores de la oposición, de la disidencia y de intentar rescatar parte de la historia, ¿no? Yo me acuerdo de esos seminarios que hace años ustedes daban, a veces en pleno monte, ¿no? Como si fueran seminarios mambises. Así que de verdad que es un placer tenerte aquí, Rolando. Ok, gracias, Manuel. Y traes una película, un documental muy importante del que vamos a hablar también y que refleja algo que no va a poner nunca la prensa en Cuba oficial, que es lo que sucede con los familiares de los presos. Cuando un opositor cae preso, cómo de alguna manera es condenada también toda la familia. De eso vamos a hablar. Pero Andrés, está el tema candente con lo de Gente de Zona, con los reggaetoneros y ese lamentable etcétera. Tú dijiste algo en tu artículo, todo el mundo me ha llamado, ¿leíste el artículo de Andrés Reinaldo? Que el problema no es que todo el mundo sabe que bajar de la tarima al nieto de Raúl Castro, bueno, eso es complicado, ¿no? Pero que el problema es que la tarima, todas las tarimas en Cuba son de Raúl Castro. Yo creo que la pregunta está, por lo general hacemos mal la pregunta. No es decirle, oye, ¿por qué no bajaste de la tarima al nieto de Raúl Castro? Al nieto de Raúl Castro no hay quien lo baje de la tarima, porque la tarima es de Raúl Castro. La pregunta que hay que hacerle a esos artistas es, ¿cómo es posible, cómo te las arreglas tú para poder estar en la tribuna que es de Raúl? ¿Por qué Raúl te permite estar en su tribuna? Y entonces que den una explicación, porque toda esa gente pueden estar en esa tribuna porque conceden algo, porque participan de algo y porque le rinden algún beneficio al gobierno, dentro y fuera de Cuba. ¿Tú crees que no se escapa nadie a ese juego? Yo creo que no se escapa nadie, y él acá lo dirá, en un país extremadamente controlado, donde la seguridad del Estado controla, sobre todo los organismos culturales, donde controlan tus entradas, tus salidas. Yo quisiera que alguien me explicara cómo un artista de la dimensión de Gente de Zona, de la dimensión de bueno, ni Silvio Rodríguez, eso ya esa gente son completamente oficiales, pero cómo todos estos reggaetoneros que vienen aquí, que no quieren hablar de política aquí, pero que sin embargo tienen unas ideas muy precisas sobre la parte que les conviene hablar, cómo esa gente se las arreglan para poder vivir en el sistema. Cuando tú dices la tarima no es solo musical, la tarima también es cinematográfica, la tarima es el festival de cine, la tarima todo. Son las salas de cine, son las salas de teatro, la tarima es el micrófono. Exacto, en general, ¿no? Y mi pregunta para Rolando Rodríguez Lobaina es, este documental que ustedes han hecho sobre los familiares de los presos políticos,
¿Hay alguna tarima en la que se pueda poner en Cuba? No, desde luego, no. No, es muy difícil. Recuerda que hay todo lo que es producción de cine, el propio mundo de la música y estos artistas que están sometidos desde el inicio, desde su formación bajo el castrismo, están sometidos a la doble moral. Y ellos han llegado a ser reconocidos, famosos, porque sencillamente bordean la política, no cuestionan todo lo que cuestione algún punto política crítica al régimen, pues sencillamente es defenestrado o se le cierran las puertas. Y eso es lo que pasa. Lo de Palenque Edición y el espacio este no va a ser puesto en la televisión oficial, no se va, de hecho no se reconoce. ¿Ninguno de los reportajes que tú has hecho ha sido puesto en la televisión cubana nunca? No. O sea, ¿Ni un pedacito? No, en absoluto. No, digo yo, te hago preguntas de la inocencia o la falsa inocencia. El tema ya no es que en Cuba hay censura, todo el mundo dice, bueno, en Cuba hay censura, es que la están pasando para acá. De hecho, esta película de Santa y Andrés no solo ha sido censurada en Cuba, sino que fuera hay quien dice que también está siendo censurada en el festival. Hay un festival de cine de Nueva York, que creo que es un festival de cine cubano, y la película no se puso allí. No se puso allí. Y entonces ellos dan una explicación. Tenemos aquí, a ver si usted se la cree, esta explicación de por qué. Dice, creemos que dada la publicidad altamente politizada alrededor de Santa y Andrés, sería un conflicto de interés incluirla en la competición por el Havana Star Prize, ¿no? La misión de la fundación, ¿no?, es que organiza el festival, es construir puentes culturales entre Estados Unidos y Cuba a través de proyectos de arte como cultivadores de una diplomacia cultural. Intentamos hacer lo mejor para, en lo posible, permanecer neutrales políticamente y evitar la controversia. A mí me disculpan, ese comunicado ya en sí no es neutral. Bueno, para empezar, frente a una dictadura se supone que si tú eres una persona moral, frente a una dictadura tú no puedes ser neutral, ni de derecha ni de izquierda. O sea, entonces la neutralidad se entiende en aquellos casos donde tú no tienes que tomar una decisión moral. Pero no me vengas a hablar de neutralidad en materia del castrismo, ni me vengas a hablar de neutralidad, ni de comparar, de que hay que tomar una distancia. No hay que tomar una distancia, la misma distancia entre los opositores y el gobierno, no hay que tomar la misma distancia entre los representantes de la dictadura y los que los critican. Hay que estar con uno u otro. No hay en eso una posición moral intermedia y eso es lo que te dice la historia. ¿Estás con los nazis o contra los nazis? No hay otra. El problema de esta película es que el personaje es un opositor. No sé si estás al tanto de este tema, ¿no? Y un opositor parece que no puede ser, no puede serlo ni siquiera como personaje, ¿no? Claro. Ya no como persona, no se puede ser ni siquiera opositor como persona. Incluyendo que la película es bastante pálida en su planteamiento, pero bueno, eso te da una... Yo creo que el esfuerzo del castrismo por penetrar esta sociedad, la nación norteamericana, no es nuevo. Eso lleva muchos años. Sobre todo Miami. Lo que está pasando, el reflejo de lo que está pasando, es parte de las mismas políticas y acuerdos que se hicieron para el intercambio, donde vienen personas conocidas que han venido acá, que han aplaudido el régimen, que han apoyado los crímenes del régimen y vienen acá, y que incluso hay opositores que quieren viajar acá bajo el programa de refugiados y los Estados Unidos no lo dejan venir. Entonces, son parte incluso de la propia mentalidad de, he escuchado analistas y amigos, las universidades en Estados Unidos, la nueva generación de jóvenes norteamericanos también que están impregnadas con una política de influencia hacia valores y figuras como el Che Guevara, etcétera, etcétera. Y esto que está pasando de censura y eso es que hay también canales, hay fuerte presión e influencia para que las relaciones sean de una forma normal, a voluntad y expedito de La Habana. No, y a expensas de la oposición cubana. Porque cuando él dice, vamos a tender puentes con Cuba, bueno, pero ustedes son Cuba también. Sí. El trabajo que ustedes hacen es Cuba también, por no entrar en una discusión más profunda. En tiempos de Pinochet nadie hubiera dicho eso sobre una película que critica al régimen de Pinochet. Nadie se hubiera atrevido a decir eso. Vamos a ver un fragmento del trabajo que tú has hecho y que, por supuesto, en ese festival de cine ni sueña que no te lo van a poner, ¿no? Que refleja lo que sucede con los familiares de los opositores que también, aunque no vayan a la cárcel, en muchos casos, Juan, son condenados. Adelante. Para una mujer decente realmente es muy triste y vaya un poco hasta bochornoso, diría yo,
tener que, bueno, que asistir a ese tipo de visitas, porque bueno, es algo que uno no está preparado para eso, pero bueno, a veces uno tiene que desarrollar capacidades y tiene que aceptar todo lo que venga encima de uno. El primer pabellón conyugal que nos dieron fue una visita en el Combinado del Este. Aquello siempre fue muy traumático porque uno no sabía cómo nos iba a encontrar a ellos, lo que había pasado. Bueno, mire, la requisa es un desastre. Vamos a empezar por la comida. Cogen la cuchara y la revuelven toda ahí, que lo que hacen es un sancocho. Pero más que eso, está prohibido llevarle salsa en la comida. Oye, usted se imagina una comida seca y tampoco se le puede llevar ensalada. Abrían, cogían toda la caja de cigarros que tenía, todo, si daban un dulce lo picaban en pedazos así, lo revolvían con una cuchara así, bueno, quedaba, cogían el congrí y la carne la ligaban toda, a veces cogían los pedazos dulces también, bueno, lo que se llevaba era un sancocho para dentro de la prisión, hermano. Lo que están hablando ellos es de la visita. Cuando un familiar va, y específicamente en el Combinado del Este o en la Cabaña, en todas partes, los requisan, los registran a las mujeres. Muchas, las quejas, he oído miles de veces, le metían las manos, ¿no? Guardias mujeres. La desnudaban. Ha pasado, según la época, el lugar y los años, siempre ha sido humillante para los familiares y ha sido triste, como dice ellos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de no solo de defender la plaza de Cuba, no, sino también la de Miami y qué significado tendría para ellos que están dentro de Cuba que aquí nos ocuparan totalmente y nos armaran una... Bueno, cabezas de playa tienen varias ya. Muchas, ¿no? en todos los lugares. Ya regresamos. Andrés Reinaldo y Rolando.